Muy buenos días, doctores. Hoy vamos a repasar a grandes rasgos cómo es que se entrelazan sociedad, cultura y psiquiatría, empezando por la situación a nivel global, continuando con este entrecruzamiento de matrices en América Latina y aterrizando obviamente en la realidad colombiana. El contexto mundial nos ofrece una neoposmodernidad que tiene estas características. Hay relativismo moral, es decir, las personas básicamente tienen ahora unos parámetros muy subjetivos para definir qué es lo ético y qué no. El hedonismo, estamos en un siglo en el que la inmensa mayoría de la gente quiere pasarla muy sabroso y lo que es interesante es que ese hedonismo va muy de la mano con un culto al cuerpo, con una especie de narcisismo corporal que hace que todo el mundo desee pasarla bien también a nivel sexual y que todo el mundo desee estar atractivo, todo el mundo gusta de ser apetitoso sexualmente hoy en día. La superficialidad también es una cosa preocupante. Es una sociedad cada vez más ignorante que lee menos, que piensa muchísimo menos, una neoposmodernidad acrítica que genera personas obviamente muy lerdas y muy manipulables, personas muy dispuestas a ver lo espectacular, a estar inmersas en todo tipo de shows, en todo tipo de entretenimientos, pero que efectivamente como no tienen un criterio propio y rara vez o casi nunca filosofan, entonces sí, son presa fácil de cualquier manipulador, cualquier titiritero. No me extrañaría que en cuestión de unas 6 u 8 décadas, muchas de estas personas tan pusilánimes y dormidas por el entretenimiento mundial, pues puedan ser fácilmente esclavizables. Con una esclavitud tipo siglo XXI, obviamente, una esclavitud sobre todo laboral y económica, con la sensación de que hay mucho bienestar y mucha tranquilidad en sus hogares. Seguramente sean personas semianalfabetas, las que encontremos en unas décadas, listas a trabajar, a producir y finalmente completamente embrutecidas. Ya después del trabajo, me figuro que llegarán a sus casas a, digamos, seguir llenando sus cerebros de basura frente a los contenidos cada vez más pobres a nivel cultural en los medios de comunicación de masas. La globalización es un aspecto bonito de la neoposmodernidad. Fíjense que gracias a ella es que podemos interactuar con cualquier persona en este momento, en Corea del Sur, en España, en Argentina, y efectivamente hay más conexión. Sin embargo, los aspectos duros de la globalización tienen que ver también con cierta homogeneización cultural que hace que se estén perdiendo también muchos elementos del folclore y de las tradiciones y costumbres propias. Es muy interesante cómo la música, la gastronomía y muchas manifestaciones culturales se están volviendo las mismas en todas las partes del mundo. Y tiene que ver con eso, con una paulatina pérdida de lo autóctono y de lo original. Y finalmente la cultura light, un término que propuse hace
ya 15 años en la Facultad de Filosofía y que efectivamente he visto que ha ido calando en distintos autores. Propuse en aquel entonces y sigo mostrando los peligros de la cultura light en cuanto a que es una cultura, ¿sí? De banalidad suprema, centrada en el mostrar, centrada en el exhibir, pero no mostrar cosas intelectualmente relevantes o de alta cultura, sino estar mostrando simplemente espectáculo, entretención. La cultura light es la cultura de la mediocridad, de el embrutecimiento, de el selfie, el estar siempre posando en una actitud cada vez más infantil, más inmadura y finalmente más propia de la idiotez generalizada. Una cultura light que se vuelve mercadotecnia y finalmente publicidad y que sí, tristemente está acercando la humanidad hacia una situación muy peligrosa. Como les digo, es altamente probable que, así como ya ahora se están dando populismos y movimientos nacionalistas, en los que amplias mayorías electorales ignorantes y completamente faltas de autonomía y criterio votan por líderes de carácter autoritario, es muy probable que tengamos ya para el siglo XXII unos regímenes totalitarios mucho más férreos y una humanidad mucho más pusilánime, dócil e idiotizada, si no hacemos nada para evitarlo. Obviamente, el texto Contracultura en la cultura light creo que podrá orientarlos a ustedes y a todos los que posteriormente lo lean hacia unos caminos que de pronto pueden evitar ese cataclismo totalitario. Pero si no se hace nada frente a la cultura light, entonces el futuro va a estar justamente eh, determinado por regímenes fuertes y la sociedad va a ser simplemente eso, un montón de borregos eh, faltos de acceso a la alta cultura, mm, encantados con un consumismo extremo, que seguramente se van a bañar en mares cada vez más llenos de basura y que efectivamente no van a saber qué hacer con tanto residuo de tantas cosas efectivamente no biodegradables que se están produciendo y a nivel comportamental van a ser personas también sumamente nulas y con personalidades que van a estar siempre rondando o los trastornos de identidad o los trastornos limítrofes o los trastornos pasivos o evitativos. Efectivamente, aparte de los trastornos de personalidad, cada vez veremos más en psiquiatría trastornos del comportamiento secundarios a abuso y dependencia de sustancias psicotóxicas. Las relaciones serán cada vez más superficiales, más carentes de autenticidad. Hoy en día vemos gente que tiene miles de amigos en redes sociales, pero si uno observa con claridad, en realidad están completamente solos en la vida. Son amigos falsos o más bien simpatizantes, pero que no están dispuestos a hacer una buena red de apoyo social y emocional. Hay cada vez más fenómenos de aislamiento y de retirada social aguda. Efectivamente, cada vez
son más los adolescentes y adultos jóvenes que están aislados y que prácticamente no salen de sus habitaciones, siempre pendientes de qué hay en Internet, siempre inmersos en una realidad virtual que llega a ser tan cautivadora que efectivamente los atrapa y no los deja vivir la vida auténtica. Cada vez hay más dificultad para establecer relaciones matrimoniales duraderas, justamente por la superficialidad que va de la mano con la promiscuidad, con el embrutecimiento generalizado, con la falta de lectura, con el pobre ejercicio crítico, con el no razonar y obviamente con el bestializarse cada vez más, eh, consumiendo alcohol, fumando marihuana y dañándose con otro tipo de tóxicos. Cada vez hay más reyesitos y reinitas creyendo que son el ombligo del mundo. Por eso también, al estrellarse con la realidad, al darse cuenta que no son ni un céntimo de importantes como se creen, se deprimen y se suicidan. Y efectivamente, con tanto trastorno de personalidad, las relaciones de pareja son cada vez más efímeras. Hay totalitarismos de género. Estamos viendo en algunas culturas un embrismo espeluznante. Es el colmo que en España haya juezas o magistradas que satanicen al género masculino diciendo que lleva en sí mismo, en sus genes, la destrucción y la violencia. Es muy triste que haya literatura feminista cada vez más, eh, digamos, denigratoria o agresiva hacia los hombres y que hayan feministas que postulen que sea bueno asesinar varones, que sea bueno eh, silenciar varones, que sea adecuado castrar o dañar a alguien o arruinarle su vida o su carrera solamente por ser hombre. Ya hemos visto varios infanticidios, inclusive perpetrados por activistas de movimientos feministas que finalmente toman a un niño en custodia y lo torturan, lo desbaratan psicológica, anímica y también físicamente y después terminan matándolo. Este embrismo, esta creencia errónea de que las mujeres son mejores que los hombres y este desprecio a lo masculino se ve sobre todo en Europa Occidental y en algunas franjas de Norteamérica. En el Medio Oriente, en las regiones más islámicas, se ve otro totalitarismo de género, igual de censurable, igual de patético, igual de nocivo, así como en Occidente se peca muchas veces de discriminación hacia los hombres en términos jurídicos. En Medio Oriente se peca de discriminación a las mujeres en términos jurídicos. Es el colmo que haya naciones, sobre todo de raigambre islámica, en las que todavía sea una dificultad para las mujeres el acceder a la educación superior o el ser independientes, el poder trabajar o el poder llevar una vida autónoma. El machismo también tiene otras variables, digamos, tóxicas, no tan brutales, así como el embrismo tiene sus feminismos como, digamos, ideologías de menor toxicidad, pero igual daño. Hay también un surgimiento de masculinismos muy peligrosos. Se me hace patético que haya personas que nieguen la grandeza del sexo femenino, que nieguen la belleza del sexo femenino, que nieguen la belleza de la complementariedad de los sexos. Y creo que estos totalitarismos de género, lastimosamente, en vez de atenuarse, tienden a radicalizarse. Ustedes se dan cuenta que
en vez de avanzar hacia una concordia y una armonía y un trabajo entre los dos sexos, hay cada vez más gente estúpida hablando de batallas entre los sexos, de luchas entre los sexos. Es la misma gente estúpida que hace 2 siglos hablaba de batallas o luchas de clases, o la misma gente estúpida que hace 5 siglos hablaba de batallas o luchas de razas. Siempre persisten esas discriminaciones y esas estigmatizaciones del otro, del que es complemento, del que es distinto. Obviamente eso va de la mano con la descomposición familiar, y hay también cierto auge de trastornos psiquiátricos como los del control de los impulsos, trastornos depresivos y ansiosos y trastornos de la conducta. Ya les he comentado que la depresión es la enfermedad líder, por desgracia, hoy por hoy en el mundo, y que también hay un montón de prejuicios que hacen que la gente aún no consulte a tiempo al especialista y se terminan consumando muchas ideaciones autolíticas. Fíjense que efectivamente esa satanización de lo masculino, de el embrismo y el feminismo, tiene también su contraparte de ridiculización de lo femenino dentro del machismo y el masculinismo. ¿Y eso qué genera? Pues obviamente cada vez más mujeres y hombres solos que ni siquiera son capaces de creer en el amor y de emparejarse a largo plazo. Hay también un renacer de los fundamentalismos, tanto políticos como religiosos. Hacía rato se creía superada la violencia religiosa y se está dando mucho otra vez justamente por el resurgimiento del fanatismo. Hay brotes de anticientifismo. Esto también es triste. Hay hoy en día un montón de personas que están en contra de lo que es más evidente en términos médicos, están en contra de la vacunación de los niños, están en contra de la pasteurización de los productos, o que están negando que ya la humanidad haya llegado a la luna, o que están negando la utilidad del conocimiento científico. Es preocupante, y probablemente eso, junto a la creciente virtualización, que no es de contenidos valiosos, es decir, ojalá la humanidad se metiera siempre a Internet para ver este tipo de contenidos como el del día de hoy, contenidos culturales, académicos y pedagógicos, pero esto no es así, tristemente. Ustedes se van a dar cuenta. Para que este mismo video alcance las 1000 visualizaciones pasarán años. En cambio, cualquier estupidez, cualquier absurdo, ridiculez, o peor aún, cosas francamente denigratorias de lo humano, rápidamente se hacen virales, como se dice en la jerga virtual, y tienen miles y hasta millones de visitas en menos de un mes. Hay otro elemento interesante, y es el surgimiento de la inteligencia artificial y de los llamados multiversos. Es muy interesante que ya haya personas que se conocen, vayan a reuniones, atiendan invitaciones a fiestas completamente virtuales. Y lo que es más cómico es que ya haya gente que esté comprando lotes o terrenos en el mundo virtual. Creo que esto va de la mano con todo lo que hemos visto anteriormente, y va a generar personas cada vez más desvinculadas, cada vez más aisladas, y por supuesto cada vez más enfermas. En América Latina hay unos problemas muy propios. Continúa una marcada estratificación social que va de la mano con el racismo, y que es justamente consecuencia de el colonialismo que todavía está vigente en muchas personas. Es una postura bastante tonta, pero efectivamente muchas personas todavía creen
en la superioridad de las personas blancas sobre las otras razas. Y es curioso eso, tratándose además América Latina de un continente mestizo en su mayoría, pero aún los mestizos suelen establecer otras jerarquías según qué tanta blancura tengan justamente en su piel. Hay violencia, hay informalidad, se manejan lógicas de poder y corrupción justamente porque las economías son bastante endebles, muy escasas oportunidades de ascenso social y lo único que permite el ascenso social, la educación superior, la educación universitaria, suele ser muy limitada. Tenemos que efectivamente hay eh, cierto desdén de los países prósperos frente a los inmigrantes y finalmente el desempleo muchas veces se maquilla. Muchas estadísticas gubernamentales en América Latina dicen que el desempleo está a raya, que no hay casi desempleados, pero es porque simplemente toman como empleadas a personas que literalmente a duras penas subsisten en el día a día o que toman como empleados a vendedores ambulantes o a personas que hacen economía informal. Obviamente por tanta violencia y especialmente tanta violencia contra los hombres que está normalizada, se ven en esas familias de personas que ven asesinado al papá o en esas parejas en las que cae asesinado el esposo o el novio, pues hay duelo, trastorno por estrés postraumático, trastornos de ansiedad, cada vez hay más trastornos de identidad también y dificultades que expresan esta situación latinoamericana global, social, política y económica en términos de trastornos psiquiátricos. Fíjense que efectivamente hay una explosión de patologías mentales por las condiciones sociales también tan deprivadas. Además que es triste que como se ha normalizado la violencia, entonces la gente asume que es lo natural que haya 10 o 20 muertos por muerte violenta en una ciudad al día, o la gente asume que es algo normal que simplemente alguien esté estudiando y no logre después llegar a nada en la vida. La marginalidad también provoca efectivamente más autolisis y más daño en general. Colombia, como parte de este contexto sociocultural latinoamericano, también se enfrenta a trastornos de personalidad, faltas graves a la ética, básicamente por un pobrísimo desarrollo moral. Cuando Lawrence Kohlberg en los años 80 se estableció el desarrollo moral en las personas, fijó como los estadios más primitivos, aquellos en los que la gente solamente hace lo correcto cuando está vigilada por un sistema policivo o de seguridad y teme al castigo. Y así funciona tristemente la gran mayoría de los colombianos. Si no hay un guarda, si no hay un policía, si no hay un agente de tránsito, entonces lo común es violar la norma. Y por ese pobre desarrollo moral también suelen ser tramposos y mentirosos. Eso, además, ¿qué produce? Que como hay tanta trampa y tanta mentira, pues efectivamente se necesita autenticar en notarías hasta la fotocopia de la cédula. Claro que hay violencia y efectivamente mucha impunidad. Lo curioso es la doble moral. La gente usa mucho un lenguaje políticamente correcto y un lenguaje jurídico que trata de tapar la cultura del atajo y la tendencia a la trampa. Esto hace que finalmente los conflictos se ahonden y las dificultades para surgir
como un país decente sean cada vez mayores. La cultura mafiosa que antaño era solamente de circuitos de el Valle y de Antioquia se ha extendido en todo el territorio. Inclusive en algunas zonas está bien visto el traqueto o todo lo relacionado con la cultura traqueta. Básicamente personas semibestializadas, analfabetas, violentas y que se ufanan básicamente de tener dinero. Dinero que además es mala vida, tristemente. Hay fanatismo político y por eso hay marcada polarización, sobre todo en época electoral. Hay mucha inestabilidad social y obviamente las conductas patológicas de interacción y de relación generan disfunción de pareja y disfunción de familia. Y tenemos buena parte de la fauna de la cultura traqueta y también las dificultades propias de una sociedad que se acostumbró a hacer del grito, el golpe, la amenaza, el puñetazo, la intimidación, la intriga, los chismes y el daño al prójimo una constante. Obviamente esto indica el por qué tenemos el índice más alto de trastornos de ansiedad en toda América Latina y el por qué también hay tanto duelo patológico y tanto estrés postraumático. La psiquiatría transcultural es una disciplina interesante, nos permite una mirada a diversas culturas para entender cómo es la cosmovisión, cómo es la forma de entender la vida y el mundo en distintas culturas. Voy a darles unos ejemplos breves. Este es un funeral celeste en el Tíbet. El cuerpo para el budismo, que es la religión predominante en la República del Tíbet, eh, asume que obviamente el alma va migrando y va reencarnando, por ende el cuerpo se puede efectivamente eh, dejar literalmente a la intemperie y muchas veces la persona se acerca al cadáver del ser querido y con un hacha pequeña lo va macerando, lo va quebrando cada vez más hasta que queda todo reducido a pequeñas partículas y es todo devorado por aves de carroña. Esta es una mezquita en Medio Oriente. Fíjense cómo en Occidente estamos muy acostumbrados a la herencia judeocristiana, la tradición religiosa en muchísimos países es muy distinta. La misma forma de atender el ritual, separando los sexos, la misma forma de atender el ritual sin música o entrando descalzos al sitio en donde se comparte el culto y lo que les he señalado, la triste situación del sexo femenino que se ve sumamente muy oprimido hasta en la vestimenta. Esta es una tradición austriaca. Aquí tenemos a San Nicolás, que es la figura que en los Estados Unidos pasó a ser Santa Claus. San Nicolás está inspirado en un obispo, San Nicolás de Bari, que era famoso porque en Navidad salía a repartir golosinas y dulces a los niños. Pero la peculiaridad de la Navidad en los austríacos radica en que así como está San Nicolás para premiar a los niños que se han portado bien, que han sido dulces y amables, también está el Krampus. El Krampus es este ser de características malignas, atávicas, que se lleva en castigo a los niños que se han portado mal a lo largo del año. Es bastante pintoresca la
fiesta y sí, efectivamente en algunos pueblos aún hay vecinos que se disfrazan bien sea de Nicolás de Bari, de San Nicolás, o bien sea de Krampus para mantener cierta regulación de la conducta en los infantes y en los niños. En Japón, donde cada vez hay más solteros aislados y cada vez hay más personas con fenómenos de retirada social aguda, son muy frecuentes las citas en grupo y son muy frecuentes también los acompañantes, personas que no tienen ningún tipo de relación ni erótica, ni sexual, ni siquiera de amistad con alguien, pero se alquilan para acompañarlo a alguna fiesta o algún tipo de evento social. La novena de aguinaldos, que es obra de un sacerdote jesuita en Ecuador hace ya 3 siglos y medio, el padre Larrea, se ha venido difundiendo. Fíjense que la novena de aguinaldos se hace también en Perú, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, y como hay tanta migración de colombianos y ecuatorianos, cada vez es más frecuente ver que hay novenas de aguinaldos en Norteamérica o en Europa Occidental. El Día de las Almitas en Bolivia se celebra de manera muy florida, muy interesante a los que ya han partido. El Día de Acción de Gracias en Canadá, que también se ve en Estados Unidos y en algunos núcleos chicanos del norte de México, claramente influenciados por lo anglosajón. Mm, el Oktoberfest en Alemania, que es la oportunidad para que una sociedad típicamente neurótica, ultra disciplinada, restringida emocionalmente se desate y se libere. En esos días, digamos, sí está permitido el expresar las emociones y el disfrutar sin tanto acartonamiento mm, en Alemania. Esta es una foto de una boda griega, efectivamente sí, se rompen platos y se baila bien sabroso. Una Semana Santa en Italia no puede faltar con las famosas procesiones, muchas veces se sacan en andas las estatuas que hay al interior de las iglesias y obviamente hay música, atuendos, uniformes, cofradías, etcétera. Hay un pueblo, el pueblo Toraja, en Indonesia, que una vez al año desentierra a sus muertos. Son muertos que efectivamente se arreglan, se visten, se decoran y vuelven a la vida, por decirlo así, durante ese día con la familia. Las familias vuelven a estar con ellos, comparten, bailan, los sientan a la mesa. Obviamente son cadáveres, pero la situación es que se cree que en ese momento efectivamente los muertos están otra vez disfrutando lo que tenían. E inclusive hay un oficio en particular y es el arreglador de muertos, una persona que efectivamente se encarga de eh, ponerlos presentables, ponerlos bonitos para este festejo. Estos son beduinos en el norte de África. Fíjense que son personas que viven en situaciones duras, difíciles, eh, el calor, el desierto, la escasez de recursos han hecho que formen alianzas entre clanes, entre tribus y que mantengan unos códigos de hospitalidad también sumamente interesantes. El Día de los Muertos en México es muy similar al Día de las Almitas en Bolivia. Fíjense que efectivamente hay un acercamiento a la muerte completamente mm, festivo, hay un ambiente de jolgorio y las personas en realidad no ven como algo siniestro, sino como algo hasta agradable y bonito
tener mm, esta recreación del otro mundo. En cuanto a la antropología y psiquiatría, entonces noten que hay muchísimos mitos y muchas leyendas que hacen que las sociedades se autorregulen para evitar, por ejemplo, la pesca indiscriminada o el ataque a la fauna de los ríos. Entonces se han creado figuras mitológicas como el Moán para desalentar a la gente que pesca con dinamita, para evitar la promiscuidad, las andanzas, el tener relaciones casuales. Entonces, mitos como el de la muelona, que advierten al que ande buscando alguna relación extramarital de los peligros. La madre selva o la madre monte, para disuadir justamente a cazadores o leñadores y evitar que la gente se interne en los bosques a depredarlos. El sombrerón para advertirle a las personas que no busquen tan fácilmente la compañía de extraños. La mula del diablo es otro mito muy frecuente, no solamente en el sur de Colombia, sino en otras latitudes de América Latina. Se supone que es una mula con ciertos rasgos antropomórficos que efectivamente está lista a asediar, a acosar a aquellas personas que anden por la calle a altas horas de la noche. Filosofía y psiquiatría también van de la mano. Desde la época de Platón, aquí lo tenemos, tal vez el personaje más ilustre en la historia de la filosofía. Creo que todo el pensamiento, al menos occidental, está claramente influenciado por Platón. Como les señalaba en alguna clase, como filósofo uno puede estar con Platón o contra Platón, pero jamás sin Platón. Obviamente también otros filósofos que se interesaron por la conducta, el psiquismo, el caso de Séneca, ya mucho más actuales, Karl Jaspers, el psiquiatra que habló de las ideas delirantes, de la diferenciación entre idea obsesiva, idea sobrevalorada, idea delirante e idea deliroide, la esquizofrenia como proceso y la situación límite en la existencia. Es él. Aquí tenemos a Viktor Frankl, otro psiquiatra filósofo. Él es el padre de la logoterapia, un pensador sumamente interesante que hacía hincapié en el cómo si la persona le encuentra un para qué, le encuentra un sentido a la vida, pues efectivamente puede inclusive hacerle frente a situaciones dolorosas, extremas, como las que él mismo vivió en los campos de concentración. Hay mucha relación también entre la psiquiatría y la historia. De hecho, hay una corriente, la psicohistoria, que está claramente representada por don Gregorio Marañón, un psiquiatra eminentísimo y bastante erudito, que efectivamente empezó a hacer un abordaje de personajes históricos desde lo psiquiátrico y psicoanalítico. El arte y la psiquiatría también van de la mano, desde el famoso texto de Sigmund Freud llamado Psicoanálisis del Arte. Tenemos que hay otro montón de psiquiatras. Aquí tenemos a Chris, por ejemplo, el de la psicología del yo, Otto Rank, Carl Gustav Jung. Todos estos grandes titanes de la historia de la psiquiatría también hablaron de la relación entre la producción artística y la mente humana. En cuanto a estudiosos de la psiquiatría y la psicología y la religión, de nuevo, Carl Gustav Jung fue uno de los más destacados, un hombre sumamente interesante que además trató de estudiar tanto religiones occidentales
como religiones orientales, que dio a conocer además en Europa el I Ching y muchos elementos del taoísmo y del jainismo y del budismo. También, obviamente, investigó sobre alquimia y los primeros discípulos de él, como Richard Wilhelm, efectivamente fueron también pioneros en el campo de la etnopsiquiatría. En cuanto a literatura y psiquiatría, hay muchos ejemplos. Muchos de los mejores escritores son muy observadores, son psicólogos intuitivos. El caso de Miguel de Cervantes, el caso de William Shakespeare. Mm. Dostoyevsky es sumamente interesante porque relata de manera magistral, hace descripciones clínicas perfectas de eh, personas que tienen trastornos del control de los impulsos, ludopatías, trastornos mentales, disfunciones cerebrales, casi como si fuera un médico psiquiatra. Esto es entonces, espero que les sea de utilidad y que sea una invitación para que revisen cada vez más este entramado fascinante entre lo que se piensa, lo que hay a nivel cultural y lo que se manifiesta en términos clínicos, en términos psicológicos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Listo, gracias a ti. Bueno, salimos de esta.